Hay historias que parecen pequeñas hasta que te tocan el alma. Esta empieza con una oración dicha en voz bajita, en una casa humilde, entre paredes de adobe y olor a sopa recién hecha. Y lo que sigue es una cadena de milagros que ni los más escépticos se atreven a negar. ¿Puede un niño cambiar el curso de la vida con solo su fe? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo tiene un giro inesperado, sino una enseñanza que quizás estabas necesitando justo hoy. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Cada historia es un reflejo de lo que callamos, pero sentimos. Comenta al final si tú también has sentido alguna vez que el cielo respondió. Ricardo tenía 8 años, una sonrisa traviesa y un corazón que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Vivía con su abuelita Eulalia en una casita de barro, en un rincón donde el sol quemaba los techos, pero la ternura llenaba los días. Desde que sus padres se marcharon a buscar trabajo en la ciudad, era doña Eulalia quien lo criaba. Ella le enseñaba a rezar, a dar gracias por cada plato de comida y a no mentir, ni siquiera en los juegos. La abuela tenía manos de cuero y voz de algodón. Aunque sus huesos crujían al levantarse, nunca se quejaba. Decía que el cuerpo envejece, pero el alma se mantiene joven si uno sigue amando. Pero una mañana, Ricardo notó algo distinto. Su abuela no se levantó para hacer el desayuno, no canturreaba sus canciones de siempre, y cuando la tocó, su piel estaba más fría de lo habitual. «No te preocupes, hijo, solo estoy un poco cansada», dijo la abuela. Pero Ricardo sintió el miedo colarse en su pecho como una sombra helada, y sin entender del todo qué era una urgencia médica, hizo lo único que sabía hacer. Tomó su rosario, salió corriendo al árbol más alto del pueblo y empezó a orar, con la inocencia de quien cree sin condiciones. Miró al cielo y murmuró: «Dios, si estás ahí, no me quites a mi abuelita, por favor». En el pueblo, nadie quedó indiferente. La noticia de que doña Eulalia estaba enferma se esparció como brisa de campo. Algunos trajeron remedios caseros, otros dejaron panes y frutas en la puerta, pero la mayoría solo murmuraba con pesar: «Está muy mayor ya, pobrecita». Ricardo, sin embargo, no perdía la fe. Cada tarde regresaba al mismo árbol, se sentaba con las piernas cruzadas, apretando su rosario como si fuera el último hilo que lo unía a la esperanza. «Tú dijiste que cuidas a los que te aman, ¿verdad? Entonces cuida a mi abuelita. Yo no sé estar sin ella». Un día, mientras rezaba, se acercó el padre Ramón. Se sentó a su lado sin decir palabra. Solo escuchó. Y cuando el niño terminó su plegaria, el sacerdote le puso la mano en el hombro. «A veces, hijo, el cielo tarda, pero siempre responde». Ricardo lo miró con ojos grandes y húmedos. «¿Y si tarda mucho?». El padre suspiró. «Entonces esperaremos juntos». Desde aquel día no rezaba solo. A su lado, uno a uno, comenzaron a sentarse los niños del pueblo, luego los ancianos, luego los más escépticos, hasta que, sin darse cuenta, Ricardo había unido a todo un pueblo alrededor del árbol, clamando por el mismo milagro. Y así, sin saberlo, Ricardo comenzó a vivir lo que luego sería recordado como la historia de
El niño que clamó un milagro cielo. Aquella noche, el viento soplaba distinto. No era la brisa templada de siempre, sino un aire seco y áspero que se colaba por las rendijas de las ventanas y hacía crujir las puertas viejas. En la habitación de doña Eulalia, la lámpara de aceite parpadeaba como si quisiera advertir algo. Ricardo intentó dormir, pero un frío inexplicable lo mantenía despierto. Se levantó, se acercó al cuarto de su abuela y la vio inmóvil, con el rostro pálido y la respiración apenas perceptible. No hubo respuesta. En ese mismo instante, un trueno rompió el silencio, aunque no había nubes en el cielo. Ricardo corrió a la puerta y la abrió de golpe. Afuera, el aire tenía un olor extraño, como a tierra quemada. En la cima del cerro que rodeaba el pueblo, una figura oscura se dibujaba contra la luna. No se movía, solo estaba allí, observando. Era alta, delgada, y vestía algo que el viento no lograba agitar. Su presencia helaba los huesos. Ricardo cerró la puerta con fuerza. El corazón le latía como tambor de guerra. Al día siguiente, cuando contó lo que había visto, muchos dijeron que solo había sido un sueño, pero el padre Ramón no dudó. Le pidió que describiera la figura, y cuando el niño lo hizo, el sacerdote empalideció. Eso que viste ya ha aparecido antes, siempre que alguien está entre la vida y la muerte. Esa sombra se acerca. Era el símbolo que nadie quería nombrar. Un aviso, una advertencia, una sombra antes del milagro o del final. El día amaneció con un silencio distinto. No cantaban los gallos, no ladraban los perros. Era como si el pueblo entero contuviera el aliento. Ricardo, con ojeras marcadas y pasos lentos, preparó una infusión con las hierbas que la abuela solía usar. Era su forma de seguir creyendo. Cuando entró en la habitación, notó que su abuela apenas abría los ojos. Sus labios se movían sin sonido. Ricardo se arrodilló a su lado y tomó su mano. No te vayas, abue. Yo estoy aquí. Y Dios también. Vas a ver que el milagro llega, como en las historias que me contabas. Pero en ese momento, la expresión de doña Eulalia cambió, como si escuchara algo que él no podía oír, como si una presencia invisible llenara el cuarto. ¿Lo ves, hijo? Él está aquí. Ricardo no entendió a qué se refería, pero la piel se le erizó. Y entonces, sin previo aviso, la lámpara de aceite se apagó sola. El cuarto quedó en penumbras. Ricardo sintió el mismo olor a tierra quemada que la noche anterior. Corrió hacia la puerta, dispuesto a pedir ayuda, cuando alguien golpeó 3 veces. Toc, 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 3 golpes secos. Cuando abrió, no había nadie, solo una flor blanca sobre el umbral. El padre Ramón llegó minutos después. Al ver la flor, cayó de rodillas. Era una flor que no crecía en ese clima. Una que solo florecía, según la tradición oral del pueblo, cuando el cielo intervenía con mano propia. Y fue allí donde ocurrió el giro. Eulalia, que hasta entonces no reaccionaba, abrió los ojos completamente. Su respiración se normalizó. Su piel, aún pálida, recuperó algo de color. Y por primera vez en días, sonrió. Dios respondió: Ricardo,
Él respondió. Y así, en medio del asombro, la historia comenzaba a tomar forma real. La noticia no tardó en correr. En la cantina, en la plaza, en las filas del pozo, todos hablaban del milagro. Algunos lo creían sin dudar, otros buscaban explicaciones más terrenales, pero lo que nadie podía negar era que doña Eulalia, contra todo pronóstico, seguía con vida. El doctor Ortega, un hombre rígido y práctico, se acercó a la casa con su maletín gastado. Examinó a la anciana con detenimiento, en silencio. Al terminar, sacudió la cabeza y murmuró: «No hay lógica médica que explique esto». Ricardo, que lo escuchó desde la puerta, apretó el rosario entre sus dedos. Sabía que no todo se explicaba con ciencia, que lo que vivieron no cabía en un diagnóstico, pero no discutió, porque lo que importa no siempre necesita defensa. Los vecinos, que antes traían consuelo en forma de pan o té, ahora llegaban con curiosidad. Querían ver con sus propios ojos al niño que clamó al cielo. Algunos lo llamaban bendito, otros lo veían como un elegido, pero Ricardo seguía siendo el mismo niño. Jugaba con su pelota de trapo, ayudaba a su abuela a sentarse al sol y cada tarde volvía al árbol para agradecer. Un grupo de niños se le unió nuevamente, esta vez no para pedir, sino para dar gracias. Ricardo les enseñó a orar no solo con palabras, sino con el corazón. Les habló del miedo, de la duda, de ese momento donde uno siente que el mundo se rompe y aún así se aferra a la fe. Y mientras lo hacía no sabía que esa misma tarde llegaría una nueva prueba, porque el cielo que concede también pone a prueba. La historia no había terminado. Estaba apenas en el corazón del viaje. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los montes, una nube espesa cubrió el cielo sin previo aviso. El aire se volvió más denso, como si algo invisible lo oprimiera. Doña Eulalia, que hasta entonces había mostrado mejoría, empezó a respirar con dificultad nuevamente. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su instinto le dijo que algo estaba mal, muy mal. La historia no había terminado. Estaba apenas en el corazón del viaje. Corrió a buscar al padre Ramón, quien al verlo en la puerta ya sabía que el milagro estaba siendo puesto a prueba. A veces el enemigo no ataca una vez, sino dos. Al llegar a la casa, la habitación de Eulalia estaba más oscura de lo habitual. A pesar de la lámpara encendida, las sombras parecían más densas, como si se negaran a retroceder. Ricardo sostuvo la mano de su abuela mientras el padre comenzaba una oración. Pero la tensión crecía. Un vaso cayó al suelo sin que nadie lo tocara. Una ráfaga de viento apagó la vela. Fue entonces cuando se escuchó la voz. No era humana. Venía de todas partes y de ninguna. Era un susurro que cortaba el alma. «Devuélvemela, Señor. Protege a esta alma inocente y guía nuestra fe». El padre Ramón continuó rezando con más fuerza. Doña Eulalia apretó los ojos como si luchara desde dentro. Ricardo se puso de pie, se colocó delante de su abuela y, con voz temblorosa pero firme, dijo: «Ella no te pertenece». Hubo un silencio abrupto. El viento cesó y una figura oscura se desvaneció en la esquina de la habitación, como si hubiera estado allí desde el inicio. Eulalia abrió los ojos, respiró hondo y por primera vez sonrió con calma. «Gracias, hijo. Gracias por no soltar mi mano». Ricardo no sabía si aquello había sido una prueba del cielo o un ataque del infierno.
Solo sabía que el amor, una vez más, había vencido al miedo, y así, la fe del niño que había clamado al cielo. Seguía encendiendo luces donde antes solo había oscuridad. Los días que siguieron fueron de una paz distinta. No era la calma vacía de antes, sino una quietud cargada de significado. El pueblo miraba a Ricardo con otros ojos, no como a un héroe, sino como a un faro. Había en él algo que trascendía la edad, una madurez nacida del dolor y la esperanza. Doña Eulalia, aunque aún débil, ya podía caminar hasta la entrada de la casa. El padre Ramón propuso hacer una pequeña ceremonia en la capilla, no para celebrar el milagro como un espectáculo, sino para agradecer como comunidad. Durante la ceremonia, Ricardo fue el último en hablar. Subió al pequeño estrado, con la mirada tímida y el rosario en las manos. Yo no sé mucho de milagros, pero sé que cuando uno ama de verdad, el cielo escucha, y no siempre responde como queremos, pero siempre responde. Y así, el pueblo, guiado por la fe y el amor, encontró en la historia de Ricardo una luz que ilumina incluso los momentos más oscuros. Hubo un silencio lleno de emoción. Algunos lloraban, otros asentían con los ojos cerrados. Después, los niños del pueblo organizaron una pequeña obra para representar la historia. Usaron sábanas como túnicas, cartones como alas y al árbol viejo como escenario. Nadie les enseñó. Lo hicieron de corazón, y en ese juego inocente, la historia se volvió leyenda. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, el pueblo entero sonrió al mismo tiempo. La historia de Ricardo no era solo un cuento, era un testimonio, y cada alma presente lo sabía. Pasaron los meses, y con ellos llegó la temporada de lluvias. El campo, antes seco y agrietado, empezó a vestirse de verde. Las flores silvestres crecían entre las piedras, y el río que pasaba cerca del pueblo volvió a cantar con fuerza. La vida regresaba, y con ella una certeza que ya nadie podía negar. Algo había cambiado para siempre. Ricardo ya no pasaba tanto tiempo bajo el árbol rezando. Ahora jugaba con los demás niños, ayudaba en la iglesia y cuidaba de su abuela con una ternura aún mayor. Pero cada noche, al cerrar los ojos, seguía agradeciendo, porque sabía que lo recibido no era suerte, era respuesta. Doña Eulalia, con el paso lento pero seguro, volvió a enseñar a tejer a las niñas del pueblo. Reía más, y aunque el cuerpo le pesaba, el alma parecía flotar. Había entendido que aún le quedaba tiempo, y lo aprovecharía para sembrar bondad. Un día, el padre Ramón colocó una placa de madera junto al viejo árbol. En ella se leía: «Aquí un niño oró con el alma, y el cielo respondió». No tenía nombre, porque no era una historia sobre gloria personal, sino sobre fe compartida. Ricardo se detuvo a mirarla. Sonrió. Luego tomó la mano de su abuela y juntos se alejaron por el camino de tierra, mientras el sol se ocultaba en un cielo limpio. Y así terminó la historia del niño que clamó al cielo por su abuelita. Y el milagro llegó. Una historia que no necesita adornos, porque fue escrita con lágrimas, susurros y amor. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que el cielo escuchó tu voz? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Bao Almavillo Relatos y comparte este video. Tal vez alguien más esté esperando su propio milagro, y tú podrías ser quien le devuelva la esperanza. Déjame tu reflexión en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.